Tema crucial en Método Free y queríamos tener una invitada muy especial para poder afrontarlo. Hoy tenemos a Inmaculada Domínguez. Inmaculada, gracias por estar con nosotros. Inmaculada es profesora de Economía Financiera en la Universidad de Extremadura y además, lo sé de buena tinta, muy especializada y trabaja muy de cerca con todo el tema que tiene que ver con este tema de las pensiones que tanto nos asusta, nos preocupa y que parece que cada día está un poquito peor que el anterior. Inmaculada, te propongo ir de lo general a lo particular. Vamos a aterrizar, estamos en febrero, estamos viendo cada día un fuego macroeconómico que nos influye, que nos hace recaudar menos como Estado, que daña nuestra economía. Los datos de empleo no están siendo malos, estamos teniendo recuperación, pero te hago primero una valoración muy aérea, con perspectiva. ¿En qué punto crees que nos encontramos? ¿Estamos en una fase de recuperación? ¿Crees que las cosas van relativamente bien? ¿Crees que estamos en un momento de mucha volatilidad? ¿Cuál es tu visión de cómo lo estamos viendo para irnos metiendo con profundidad en el tema que nos ocupa hoy? Bueno, en primer lugar, muchas gracias por darme la oportunidad de estar aquí y poder hablar de un tema tan importante para todos nosotros como son las pensiones, porque es importante tanto para los 9 millones de pensionistas que tenemos ahora mismo como también para toda la población activa. ¿Y por qué esa importancia? Porque el sistema de pensiones se basa en el sistema de reparto. Por lo tanto, todo lo que se gasta y se paga en pensiones, hablamos de pensiones de jubilación y de viudedad, pero sobre todo las de jubilación, se financia con las cotizaciones. Y esto hace que todos estos riesgos económicos que tú estabas comentando pues influyan de una manera muy directa en el sistema de pensiones, que afecta, pues como te digo, a toda la población, activos y pensionistas. Por lo tanto, es una temática que nos preocupa y nos debe preocupar a todos, porque nos afecta a todos. Bueno, pues vamos a ir sacando algunos datos que a veces los oímos y nos preocupan, si te parece bien. Empiezo por uno que oímos. Fíjate, la tasa de reemplazo que tenemos aquí en España, que es relativamente alta comparativa con nuestros vecinos de Europa. ¿Vamos a tener que irla reduciendo a nuestros pensionistas? Es decir, ¿podemos poner el foco en esta parte como una de las potenciales soluciones para que nos entiendan nuestros seguidores que nos han pedido que atajemos este programa? La tasa de reemplazo es la equivalencia que tenemos de lo que veníamos cobrando cuando estamos trabajando a la que nos queda cuando estamos en la parte de pensión. Esa equiparación que deberíamos tener. Exacto, eso es. Para que nos entendamos, la tasa de reemplazo o de sustitución, que también se llama, pues imaginemos que estamos en el último año de vida laboral percibiendo 1.000 euros. Pues la tasa de sustitución de un 80% querría decir que la pensión que se va a percibir sería de 800 euros. Ese es más o menos el promedio que se ha estado manejando en los últimos años. Con las reformas que están en aplicación y previstas de aplicación, digo en aplicación porque estamos en el 2022 ya y estamos terminando de aplicar la reforma del 2021. Y esa reforma, que ha tocado muchos parámetros en el sistema, ha tocado la edad de jubilación, ha tocado la fórmula de cálculo de la pensión, los años que se tienen en cuenta. Todo ello, al final, lo que hace es que reduce el gasto público en pensiones. ¿Cómo se reduce? Porque baja esa tasa de sustitución y se estima en torno a 9-10 puntos. Es decir, que si antes de la reforma hablábamos de que alguien que percibía 1.000 euros cuando era asalariado, cuando estaba jubilado serían 800, con estos nuevos cambios hablaríamos de 700 euros. Evidentemente, una pérdida de ese poder adquisitivo del pensionista, pero una reducción en el gasto de la seguridad social. Inmaculada, dicen que a veces no hay mejor formación que la que se da con el ejemplo. Tenemos un gobierno que oímos en los titulares, en los medios de comunicación, como que está penalizando el ahorro. Es decir, parece que toma medidas que van en sentido contrario de algo tan bonito en una familia o en una persona cuando se le dice, oye, ahorra para poder invertir. Esta es una de las claves de la educación financiera. ¿Por qué se está penalizando a los planes de pensiones privados? ¿Por qué se está poniendo vallas a algo que cuanto más libertad les demos a la gente para que pueda ahorrar, sería una preocupación menos como sociedad? ¿Qué hay detrás de esto? Bueno, pues aquí vamos a hablar del ahorro previsión. Es un pasito más a lo que sería puramente el ahorro financiero. Es un ahorro que es finalista y destinado a poder percibir el rendimiento, tanto el ahorrado como el rendimiento generado en el momento de jubilación. Hay varios productos, pero es verdad que el producto estrella es el plan de pensiones. Para estimular ese ahorro, que como es finalista y no se puede tocar, por entenderlo, hasta el momento de la jubilación, tiene que estar acompañado de mucha educación financiera y de incentivos fiscales, porque si no es mucho más lógico, parece que la tendencia conductual es más a consumir que a ahorrar. Para ayudar a ese ahorro, el estímulo fiscal es fundamental y
es fundamental, todos los países de la OCDE tienen modelos de estímulo fiscal, porque es binomio de liquidez con apoyo de fiscalidad, claramente. ¿Qué ha ocurrido en España hasta ahora? Tenemos dos pilares, el ahorro individual y el de empresa. Pues hasta ahora ha habido la misma tributación para los dos, pero a partir del 2021, que parece que ese año teníamos que verlo todo, pues también hemos visto esto, que es un absoluto desastre desde mi punto de vista, pues se ha reducido muchísimo la ventaja fiscal que tenían los planes de pensiones, pasando de 8.000 euros a 2.000. Y como las olas del COVID, pues seguimos y ahora estamos hablando de 1.500 euros. Todo el sector, todos los expertos dicen que esto es absolutamente un error. Se ha justificado con la idea de reforzar el pilar de empresa, pero mi opinión es que no tenemos que ir uno frente al otro. Tenemos que hablar de un ahorro previsional conjunto, estimulando los dos, pero nunca uno frente a otro. Es como tener dos hijos y a uno darle más y al otro no, no puede ser. Te considero una cirujana en este tema de bisturí muy afilado para entrar a puntos muy concretos, pero aún así fíjate lo que ocurre. La reforma de las pensiones, que ya se trató hacia 2010, 2011 y 10 años después se vuelve a hacer otros retoques, al final los titulares que quedan a las familias, a las personas normales que nos ven y que tienen, parece que siempre ponemos el foco en dos claves que son las que más preocupan, ¿no? Es, oye, ¿hasta qué año voy a tener que trabajar? Y parece que esto salía... el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, que sale y dice, no, es que igual hay que pasar de los 66 y decía 70 y tantos años y la gente dice, wow. Esa es una variable que se suele retocar y vamos ampliándola. Y la otra son los años de cotización, ¿no? A partir de qué plazos. Hay muchas cosas más que podemos ir al bisturí fino, pero ¿son estas las dos principales variables donde el gobierno tiene que buscar la solución para que esto sea sostenible? ¿O esto no es más que algo que nos distrae y tenemos que mirar otras vías? No, son dos parámetros fundamentales del sistema. La edad de jubilación, volviendo a lo que te decía antes, como es un sistema de reparto donde los cotizantes financian las pensiones de los pensionistas, claro, si la población entra a pasar a pensionista con 65, si lo incremento a 67, me están cotizando 2 años más y están 2 años menos percibiendo pensión, aunque sea una pensión un poquito más alta porque tenga eso. Entonces, la variable de edad de jubilación es óptima. Yo, como estudiosa, pues sí, en mis cálculos sí te podría decir también que 75 años es óptimo, pero claro, hay que entender que solo puede soportar el papel, pero no la sociedad. Estamos hablando de algo que no tiene mucho sentido. Y la otra fórmula, la otra variable que se toca siempre, ¿cuál es? ¿Cómo calculo mi pensión? Si tengo en cuenta... date cuenta que cuando se inicia la Seguridad Social se tienen en cuenta solamente 2 años, lo que se ha cotizado en los 2 últimos años. Luego se pasa a 8, luego se pasa a 15 y en el 2011 de manera transitoria pasamos a 25. ¿Qué está en el debate que sale a veces y luego vuelve hacia atrás? 35 años o incluso toda la vida laboral. Sería lo más equitativo, porque es en función a todo el tiempo que hayas cotizado la pensión que tú vas a tener. Y son pues las dos variables que más peso tienen para ajustar esa pensión y en cierta manera pues reducirla. Si quieres jubilarte más tarde tienes que cotizar más tiempo. Vamos a ver si te consigo meter en un lío o en el lío que seguro que tienen nuestros seguidores. Mira, vamos a ver, estamos hablando de ahorrar para poder invertir. Esto es una clave y que el dinero no rente, generar ingresos pasivos. Esto es de lo que intentamos buscar, ¿no? Porque es que además el dinero parado se deprecia, y más con las variables que estamos teniendo ahora de inflación, o sea, se deprecia y a unos niveles de más del 6%. Esto hay que reflexionarlo. Pero oye, porque nos entiendan, si efectivamente el dinero se deprecia, cuanto más tengas ahorrado, más porcentualmente tienes de pérdida. ¿Cómo afecta esto a las pensiones? Es decir, ¿estamos ante un momento, por la inflación tan desbocada que hay, muy bueno para empezar a pensar en la pensión y en ahorrar? ¿O por el contrario, con la inflación que tenemos, alguien puede decir, oye, yo no quiero tener muchos ahorros porque se me deprecian más? ¿Qué les podemos aconsejar? La inflación, este es el ratio que te quiero hablar, sobre los planes de pensiones, que haya una inflación más alta o más bajita, ¿debe incentivar a las personas a preocuparse por este tema y dar un paso, o mejor quedarse parado?
Bueno, pues yo aquí el consejo es ahorro, pero ahorro con alguien asesorándote. O sea, lo que no es, no puede ser tener el dinero en la cuenta e ir acumulando y tenerlo ahí, no. Y por eso también es muy importante los productos finalistas. No es lo mismo querer un ahorro previsión, que lo quieres para el momento de la jubilación, que a lo mejor un ahorro pues en los primeros años del ciclo vital para comprar una vivienda, o el ahorro en un determinado momento pues para cuando tus hijos vayan a estudiar o tener, bueno, pues hay diferentes opciones. Por eso es tan importante que los vehículos previsionales sean unos productos concretos. Todo vale para ahorrar, incluso la vivienda, que después puedes convertirla en renta vitalicia y tener una ventaja fiscal importante. Pero es que tienen que ser instrumentos asociados a esa previsión y a esa necesidad. Y por supuesto tienen que ser, y eso es de gran importancia, bien asesorados, en productos que de verdad puedan batir esa inflación, porque también, y una idea que es muy importante cuando hablamos de previsión, es el largo plazo. Y en este entorno estamos hablando de un plazo muy corto. No estamos hablando de un horizonte de largo plazo, donde pues evidentemente ese problema de la inflación o de los tipos de interés tan bajos pueda ir revertiendo. Y por lo tanto, asesoramiento fundamental y entender que estamos hablando del ahorro puramente previsional y es diferente al puramente financiero. Me consta que las universidades las conoces bien, es un sitio que pisas habitualmente. Te cuento una anécdota. Con alumnos de la universidad donde colaboro yo, me quedaba totalmente perplejo en la enorme preocupación que tienen y cómo tienen de adquiridos frases de yo no voy a tener pensión. Te afirma y dice, ¿y en qué te basas? Y dice, es que lo he oído, los jóvenes de hoy de 18, 20, 22 años ven un futuro tan incierto cuando llegan a los 70 que no lo tienen. ¿Te atreverías a hacer una caricatura, un esbozo, una apuesta de cómo podrían llegar a ser las pensiones que tendrían los que son universitarios hoy, que no, por cierto siguen mucho estos temas? Bueno, pues yo te digo que ahí el ejemplo que acabas de poner es que no puede ser más acertado. Y ahí lo que pone de manifiesto es la falta de información y la mala información que con todo este debate y este ruido de las pensiones se está generando. En ningún caso debemos hablar de que hay un problema en el sistema público de pensiones de tal manera que no vayamos a cobrar pensión. Sí es cierto, y te lo he dicho al principio, que si estábamos hablando de unas tasas de sustitución del 80%, podremos hablar de un 70%. Más o menos, pero en ningún caso vamos a poder, hay que decir bien alto y bien claro que la seguridad social está ahí y que absolutamente se van a percibir, y estos jóvenes, por supuesto, tendrán sus carreras de cotización y tendrán sus pensiones. Ese es el gran daño de hablar y de ser a lo mejor tan alarmista en algunos temas. Lo que hay es que poner negro sobre blanco, analizar e informar adecuadamente, sin tener una miopía electoral de decir, pues comento ahora esto y no, de verdad, vamos a sentarnos, somos muchos los expertos que los llevamos mucho tiempo diciendo, y yo creo que cualquiera que trabaje o analice pensiones, cualquiera de nosotros lo podemos ver en nuestro entorno familiar, pues la mayor supervivencia, cómo se trabaja, se entra más tarde en el mercado laboral, es lógico quedarte un poquito más hasta la edad de jubilación, la supervivencia es mayor, es que no hace falta que te lo diga ningún experto, se aprecia, ¿no? Me lo has puesto a tiro, has utilizado la palabra electoral, así que te voy a pedir que saques el látigo para ver si nuestros políticos están tocando las teclas adecuadas. Vemos que algunas comunidades están fomentando, se están metiendo en el jardín de fomentar con una gran apuesta de recursos la natalidad, como una solución además que promueven por muchos otros valores, probablemente sociales, pero también lo defienden por la implicación que tiene con la parte de las pensiones y del sostenimiento del sistema. ¿Deben meterse a ello? Es decir, ¿es una tecla que las administraciones públicas, con los impuestos de todos, pueden intentar fomentar que tengamos unas tasas de natalidad que alteren nuestra pirámide poblacional, que no es lo más sana que se podría decir, con el objetivo de revertirlo y que podamos pensar no solo en su año electoral, sino a 10, 15 años vista? Este es un tema razonable. Sí, es un tema muy importante, sí, la conciliación, el poder incentivar la natalidad es fundamental. De hecho, tenemos ejemplos de países como puede ser Suecia, todos los países nórdicos, donde tienen unos sistemas de pensiones bastante saneados y donde su natalidad está absolutamente incentivada y apoyada. Eso es fundamental, porque además el tema de las pensiones no lo podemos ver desde una sola óptica, no podemos, por eso te lo decía también al principio, no solo afecta a los pensionistas, es que a los pensionistas, a los trabajadores y a los que están por ser trabajadores, es algo global.
mal. Y la natalidad no se resuelve de hoy para mañana. Así como una medida económica, si puedes determinarla hoy, afecta hoy, es una medida más de mentalidad y de ir haciendo. Entonces, todo lo que revierta, porque el problema es muy amplio, tiene muchas ópticas, y fomentar esa natalidad y ayudar a ella, considero que es muy, muy acertado. Está en la línea de lo que se debe hacer. Es una de las pautas que hay que seguir, por supuesto. Inmaculada, quiero que te metas en tu cabeza ahora mismo, te voy a decir nombres, Jesús, Vicente, María, a personas de entre 30 y 40 años que nos estén viendo, están en una franja y a caballo entre, no están ni en la parte del baby boom, no están ni tan jóvenes que están en la parte de formación. Algunos consejos que les puedan valer para empezar a organizarse. Ese refrán que yo utilizo a veces de el que mejor se haga la cama, mejor dormirá, pensando en los planes de pensiones, en su futuro de las pensiones, ¿qué podrían empezar? ¿Es momento de empezar a organizarse o de momento que no se centren en este tema? Sí, por supuesto. Es difícil porque es verdad que por la estructura de ciclo vital en ciertas edades pues las prioridades son a lo mejor adquirir una vivienda, financiar el coche, pero cuanto antes se empiece, por supuesto, Einstein decía que el interés compuesto es la octava maravilla del mundo y que quien se da cuenta la aprovecha y si no, pues la paga, ¿no? Pues esto es un poco lo mismo. Además, ahora hay también unas modalidades, por ejemplo, Pensumo es una aplicación que asocia compras, consumo que tú vayas haciendo y redondea, y ese poquito que redondeas va a un producto de ahorro. ¿Qué balance sacas a lo mejor después de un año? Bueno, pues que a lo mejor efectivamente pues tengo 30 años, pienso que no tengo capacidad de ahorro, pero me doy cuenta que aportando poquito a poquito, oye, que al final de año he conseguido ahorrar a lo mejor 200 euros. No es que sea una gran cuantía, pero me doy cuenta, puedo cambiar esa mentalidad y entender que tengo capacidad de ahorrar un poquito. Y entonces puedo hacerlo y no es algo que diga, no, es que eso es impensable para mí. Por supuesto que se debe intentar, y cuanto antes empiece, por esa octava maravilla del mundo, que es la forma de interés compuesto, te permitirá que llegues, pues después de 35 años, a capitalizar adecuadamente ese esfuerzo. Pasamos de la octava maravilla del mundo a nuestros octogenarios. Vemos algunos países que están yéndose a modelos, no sé si llamarlo híbridos, ¿no? Pero de una pensión híbrida, que están fomentando mucho que los pensionistas facilitarles mecanismos para que puedan estar con la pensión, pero primarles notablemente que sean capaces de compatibilizar 2, 4, 6 horas diarias de trabajo, porque supone un ahorro para el sistema muy importante. ¿Crees que eso está bien tirado? ¿Puede implantarse o ir implantándose en un país como el nuestro? Sí, creo que también es otra medida. Aquí siempre tenemos que hablar, cuando veamos edad de jubilación, tenemos que relacionar siempre con años de cotización. No es lo mismo, mi caso, profesora universitaria, que entro al mercado laboral pues con 24, 25 años después de una determinada formación y por mi tipo de trabajo pueda aguantar más. A personas que entran en el mercado laboral porque tienen una formación menor anteriormente, entonces hay que entender siempre la edad de jubilación con los años cotizados y luego modalidades pues como la jubilación parcial o la jubilación demorada. Todo lo que dé flexibilidad, porque no todos somos iguales ni todos tenemos la misma salud, me parece también que es adecuado. Son de nuevo pinceladas y piezas que van a ayudar, porque no hay una solución única, evidentemente, y eso lo decimos siempre, son apoyos que sin duda van a ayudar y muy relacional. Siempre edad de jubilación con los años que tú hayas cotizado. No es lo mismo alguien que entra con 20 años al mercado laboral a quien entra con 25 o 30. Fenomenal. Oye, el ser humano a veces vive por comparación, ¿no? Su felicidad está muy dependiente de ello. ¿Cómo nos podemos comparar en nuestro sistema de pensiones? ¿Qué futuro tenemos España con respecto a nuestros vecinos europeos? ¿Estamos mucho peor que ellos? ¿Mejor? ¿El problema está en los sistemas que aplicamos? ¿Está en nuestra pirámide poblacional? ¿Está en que primamos el gasto público frente al ahorro? ¿Cómo podemos analizarlo? Todos son estados del bienestar y todos se basan en los 3 pilares. Esto se plantea después de la revolución industrial, se fomenta con el Banco Mundial y ese modelo de 3 pilares los tenemos todos, incluso los países que solo tienen capitalización. Pero
cómo de peso tenga cada uno de ellos es el diseño diferente. Yo no creo, sinceramente, que tengamos que pensar que nosotros estamos peor que otros, porque nosotros tenemos una estructura ya consolidada, un estado de bienestar que creo que es muy bueno. Mi apuesta y mi reivindicación siempre es que se informe y que se anticipe, que no vayamos con esa idea cortoplacista de aquí no pasa nada, solvento el déficit este año porque cambio gastos, los paso de aquí, hago un poco el trilero, cambio las cosas y todo va bien. No, por favor, digamos de verdad, porque es algo que tú puedes creer en las estimaciones de los economistas o no creerlas, pero si tú miras tu entorno familiar, tu entorno personal, tú eres consciente de que hay una menor natalidad y de que hay una mayor supervivencia. No hace falta que te lo diga, que nadie te enseñe la pirámide poblacional, tú la puedes analizar. Entonces, mucha información, ser realmente objetivos con ella. Tenemos un modelo, un sistema muy bueno que hay que reforzar el segundo y el tercer pilar, nunca ponerlos enfrentados, como se está haciendo ahora, un error que creo que pagaremos. Y aprender, por supuesto, de nuestros vecinos, pero también son modelos y estructuras la misma de los tres pilares, pero con pesos distintos. Para terminar, vamos a coger un poco de proporción del tamaño que tenemos. España tiene unos 46 millones de personas. Hay aproximadamente ahora, según los últimos datos de enero, en torno a 20 millones de ocupados con empleo. De esos 20 millones, alrededor de 4 son funcionarios públicos. Hay 9 millones de pensionistas y hay un número enorme de gente que todavía se está formando y estudiando y que será nuestro futuro. ¿Qué necesitamos corregir en estas variables? Es decir, ¿necesitamos corregir una tasa de desempleo que tenemos, esta sí, comparativamente con el resto de Europa, todavía muy dañina? ¿Necesitamos, y te meto otra segunda variable, emigración? ¿Necesitamos gente de fuera que venga aquí? Que a veces también se oye el ruido en el debate de decir, no, es que necesitamos que venga gente para poder sostenerlo. ¿Qué variables crees que se pueden retocar o deberíamos primar? Bueno, pues hay dos fundamentales que son el empleo y la productividad. Como te decía antes, como estamos en un sistema de reparto, donde, repito el argumento, las cotizaciones son las que financian las pensiones, si cada vez hay más pensionistas y con pensiones altas, lo que nos interesa es que la bolsa de activos sea también, no se vaya reduciendo. También hablamos de unas tasas de desempleo que en el momento en el que tengamos más jubilados se van a ir incrementando, o sea, disminuyendo el desempleo y aumentando el empleo, porque esos jubilados consumirán, generarán también empleo. Entonces, fundamental el empleo y la productividad. La inmigración ha sido una solución y para España lo ha sido, pero también tenemos que entender qué tipo de inmigración y qué salario tiene esa inmigración, porque no es solo que una persona más cotice, sino por cuánto cotiza esa persona. Son siempre dos variables, número de trabajadores y bases de cotización, porque esa es la que financiará las pensiones. Bueno, pues le hemos pegado un buen barrido al tema. Inmaculada, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en Método Free. Estoy seguro que hemos podido rescatar todos algunos consejos que nos van a venir muy bien. Por sacar algunas conclusiones, hemos analizado variables como la natalidad, el tema de la esperanza de vida, la edad de jubilación, las aportaciones, los años de cotización, variables macroeconómicas que muchas veces no dependen de nosotros. Pero lo que queremos es que obtengáis algunos consejos concretos de cómo podéis empezar a planificaros desde ya y ese es el objetivo, que pueda ser inspirador. Por lo tanto, conclusión número 1, cualquier edad es buena para empezar a organizarse, para empezar a informarse. Tener criterio va a poder permitiros a todos vosotros tomar las decisiones adecuadas de cómo ahorrar e invertir. Por lo tanto, este tema que teníamos que tratar de las pensiones lo seguiremos tratando porque está de rabiosa actualidad y, oye, parece que cada día va más, van saliendo nuevas noticias y nuevos decretos que hay que aplicar, con lo cual seguro que nos volveremos a ver pronto. Gracias a todos, nos vemos el próximo jueves en Método Free. Hasta pronto.